Grabar. Habíamos visto esta parte de generación de distintos mecanismos que ya están establecidos de algunos libros que propusieron autores para el aprendizaje de automatismos muy comunes en la industria y estamos resolviendo este. Realmente me he ido lento porque he querido explicar punto por punto. Realmente esto en una clase lo suelo explicar en 2 horas. Todo el proceso. Evidentemente es diferente la mecánica del salón de clases que aquí en videoconferencia. Aquí en videoconferencia tengo que ser más explícito, poner más ejemplos. De hecho, mucho de este material lo he tenido que crear para ustedes. En el salón de clases simple y sencillamente lo pongo en el pizarrón y no me demoro tanto en preparar el material. Habíamos visto las 4 formas de presentar el problema. La parte escrita, la de secuencias, diagrama espacio-fase, la tabla de estado, y vamos a empezar ya con esto. Ya les había dado yo una solución que funcionaba bien, se los demostré con el botón de paro, se los demostré de distintas maneras, con electroneumática, haciéndoles ver que la base de la solución de problemas es a través de lo que aprendieron de diagramas de escalera con electroneumática o control de motores. Hoy en particular ya vamos a arrancar directamente con PLC. Cuando ustedes quieren resolver algo con PLC, primeramente tienen que entender el problema. Para entender el problema, por eso les expliqué que el problema se los pueden explicar de 4 formas distintas. Te pueden dar el enunciado, te lo pueden platicar con una ilustración, te pueden dar la tabla de ecuaciones, te pueden dar la tabla de estado o el diagrama espacio-fase. No importa cómo te den la información, tú tienes que ser capaz de entender qué es lo que te están pidiendo para ahora sí empezar a hacer la solución. Yo no me puedo poner a programar ningún código si todavía no entiendo qué es lo que me están pidiendo que resuelva. Entonces, vamos a comenzar. Para un PLC, lo más importante es entender el problema. Ya que entendí el problema de lo que va a hacer la máquina, lo siguiente que se necesita de un PLC es identificar cuántas entradas y cuántas salidas tiene el problema. Eso también ya lo habíamos identificado la sesión pasada. Habíamos identificado 6 entradas. De hecho, ahí está la tabla de entradas y habíamos identificado 3 salidas. También ahí se encuentran en la tabla esas 3 salidas. Algo importante que no aparece aquí, ya lo pondré en una actualización, es empezar a pensar cuántos relevadores voy a ocupar. Si ustedes recuerdan, en electroneumática ocupé 6 relevadores, ocupé 5 relevadores de paso más un relevador para multiplicar el número de contactos del botón de paro. Si yo lo hiciera físicamente la solución, ocuparía 6 relevadores. En el PLC vamos a ocupar una metodología y con esa metodología vamos a ocupar únicamente 5 relevadores. ¿Por qué 5 relevadores? El problema, primordialmente, voy a preferir yo que lo interpretemos con la tabla de estado, y aquí la tabla de estado me dice que hay 4 pasos. Voy a resolver el problema, pero ahora sí no de manera empírica, lo voy a hacer de manera de una metodología. Eso va a hacer que sea más rápida la solución, no tengo que estar corrigiendo errores, porque si yo aplico la metodología, a la primera va a quedar. Ya es una serie de pasos que tienen que cubrir. Esta metodología que voy a explicar es una de muchas, es la que yo prefiero, se llama método estructurado, aunque no es 100% método estructurado, porque es método estructurado, pero con unos elementos de otras metodologías. Entonces, yo manejo alrededor de unas 6 metodologías de manera común. Existen como 10. Manejo sobre todo esta que voy a explicar, pero esta que explico tiene un poco de otras metodologías, las fui combinando. Entonces, lo Profe, que explique no lo van a encontrar en ningún libro. ¿Qué pasó?
¿Alguien preguntó algo? Bueno, si no, apaguen su micrófono y continúo. Bueno, entonces, en esta tabla que se ve ahora en la pantalla, identificamos que hay 6 entradas, 3 salidas. No me dio tiempo de poner una tabla de relevadores internos, pero les voy a asegurar que nada más vamos a ocupar 5 relevadores internos para esta solución de problemas. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer en un PLC es esa parte, ese paso que se llama el direccionamiento. A cada etiqueta, asignarle una dirección de conexión de la tarjeta del PLC y colocar el comentario en extenso. He estado calificando las tareas de un grupo y, por ejemplo, ponen sensor, 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 botón, botón, botón. Reitero que eso no me es útil, me tienen que decir si es abierto, si es cerrado, si es pulsador, si es retentivo, si es final de carrera. El comentario es qué es físicamente. Algunas de las tareas que califiqué ponían, por ejemplo, O0.3 y ponían función AND. No, eso es lo que hace el PLC. El PLC hace que esta salida funcione como una función AND. A mí lo que me importa saber es qué tienes conectado en esa salida. En esa salida, que es la O0.3, tengo conectada una lámpara de color amarillo que trabaja a 24 volts de corriente directa. Lo que me importa en el direccionamiento es que me digan qué es lo que está conectado, porque eso sirve para cuando hacemos el diagrama de conexionado. No me importa lo que hace la salida, me importa qué es físicamente, así como las entradas. Me importa esa entrada es un botón, es un sensor y de qué tipo es. Bueno, después del direccionamiento, en un PLC, tengo que identificar si yo necesito elementos de fuerza. En este problema sí, porque como voy a trabajar con actuadores neumáticos, el PLC no saca aire, el PLC va a prender electroválvulas, pero esas electroválvulas tienen que mover actuadores que son los cilindros. Entonces, eso va a ser la parte de fuerza. En este diagrama, ahorita tengo el diagrama de fuerza, el cual va a ser el mismo que ocupamos en electroneumática. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en programación de PLC no voy a tener un diagrama de control eléctrico. El diagrama de control va a ser programado, pero el diagrama de fuerza es el mismo. Errores que voy a mencionar y ahorita me pueden empezar a hacer preguntas. Errores que marco. He estado calificando, reitero, ya de un grupo de 2 grupos, de hecho, la parte de las funciones básicas, y algunas electroválvulas no me las ponen así. Las electroválvulas me las están poniendo como un cuadrito y abajo y adentro le están poniendo un triángulo. Eso está mal, porque esa es una válvula que se activa con aire. Y estamos hablando de señales eléctricas. Y eléctricamente una bobina se simboliza como un rectángulo con una diagonal. Es una señal eléctrica, no neumática. Muchos, yo creo que el 50% está poniendo este tipo de símbolos. Es un error. ¿Qué otros errores estoy calificando? Y por todo eso pierden puntos. No le están poniendo numeración a las válvulas. Hay una norma y la norma me indica cómo se tienen que numerar las conexiones. 1 siempre es entrada de presión, 2 es la alimentación primordial de salida, 4 es el escape de regreso de la cámara de retroceso, 3 y 5 son escapes a medio ambiente, en el caso de doble efecto. En el de simple efecto solamente llega al número 3, porque solamente hay una conexión de alimentación. Entonces no me están colocando números, me están colocando símbolos de neumática, no de electroneumática. Y otro error muy común es que me están poniendo mal el regulador de caudal, y eso que lo expliqué muchas veces a detalle. Y expliqué por qué era un regulador de tipo unidireccional, y me están poniendo este tipo de regulador. Ese es un estrangulador, este es un regulador de caudal bidireccional. Este no sirve para lo que yo pedí. Yo pedí que solamente se controlara la velocidad en uno de los dos sentidos.
Así lo dice la rúbrica y es lo que pida la rúbrica. Otro de los errores que estoy viendo que me están entregando es que el regulador de caudal tiene una válvula check. La válvula check es un círculo, una esfera y tiene una letra V o un triangulito como la quieran ver. Esta es una válvula check. Estoy calificando muchos que hasta me hace pensar que entre ustedes están copiando porque están pasando el diagrama, donde ponen un círculo y adentro le ponen una V. Eso no es una válvula check. Eso no es esto. ¿Ok? No me puedo detener tanto tiempo a la parte de explicar la parte neumática. Tendrán que consultar sus apuntes, tendrán que checar bibliografía, pero es parte de lo que se califica. Tú vas a trabajar con un PLC, sí, pero el PLC tiene elementos de entrada y de salida, y en la parte de salida tenemos elementos de fuerza, y en tus diagramas tendrás que colocar los elementos de salida. Por eso la primer tarea que les pedí fue que me hicieran diagramas de fuerza, de control de motores monofásicos y trifásicos, y que me activaran electroválvulas con actuadores neumáticos, para que si no lo sabían, ya en esta tercera tarea ya lo tuvieran, pero desde la primera tarea tienen errores y no los han corregido. Estamos en la tercera tarea y siguen teniendo errores. Ok, hago una pausa aquí si hay preguntas de la parte del direccionamiento y del diagrama de fuerzas. Bien, empiezo a leer si hay preguntas y si no, ahorita levantan la mano. Ok, no hay preguntas al momento en la parte del chat. No sé si haya preguntas de manera verbal, levantando la mano, y si no, continúo. ¿Cuál es la duda, Jiménez? El A sale al 80 y el B al 85. ¿Por qué las flechas están en diferente posición? Porque por norma se regula la salida del aire. Eso ya lo habíamos explicado hace como 3 videoconferencias, pero para que salga, que es el A, el aire entra por el 4 para que empuje el vástago al émbolo y salga el vástago, y el aire que está atorado en la cámara de avance va a escapar de 2 a 3. El aire escapa por aquí. Eso se llama regulación a la salida del elemento. Por norma, está bien conectado. Ahora, yo quiero que salga lento, que es el de simple efecto. Eso significa que el aire entra por aquí. El aire escapa por acá. El problema es que de este lado no tengo ningún conector. Como no tengo ningún conector, no puedo colocar el regulador de caudal aquí. Tengo que conectarlo a la entrada del aire, lo cual está fuera de norma, pero en el caso de simple efecto es el único que rompe la norma, porque no hay manera de ponerlo del lado de la salida del vástago. Pero bueno, eso se denomina como regulación bajo norma. Lo platicamos un poco hace 3 sesiones, y en electroneumática lo he explicado. Recordándoles que me parece que usted es recursador, y a los recursadores les di clase de electroneumática el cuatrimestre pasado, y ahí lo expliqué, y lo expliqué toda una hora. No cumple la norma porque no lo puedo poner. Entonces, toda norma siempre tiene una excepción. Entonces, es una excepción a la norma. En el de doble efecto siempre tiene que cumplir la norma. Ok, si ya no hay dudas, continúo porque si no se nos acaba el tiempo. Bien, entonces continúo. Entonces, en una solución de PLC siempre hay que entender el problema, empezar a hacer el direccionamiento, hacer la parte de
identificar entradas, salidas, ponerles dirección, ponerles comentarios, hacer el diagrama de fuerza si lo necesito. El diagrama de fuerza puede ser neumático, puede ser eléctrico, o me pueden pedir en un problema que tenga los dos, porque el PLC puede controlar cilindros y también puede controlar motores monofásicos, trifásicos, y también tendría que ser un diagrama de fuerza eléctrico. En este ejemplo no. Bueno, después, en la solución del PLC, porque de hecho así lo dice la rúbrica, les pide un diagrama de conexionado. Y aparte lo expliqué cuando expliqué conexiones básicos. El diagrama de conexionado es colocar el PLC, esa es la definición, es colocar el PLC con sus tarjetas de entrada y sus tarjetas de salida, y colocar en esas tarjetas qué es lo que físicamente va a ir en cada tarjeta. En la primera entrada pues va a venir un botón de arranque, va a venir un botón de paro, va a venir un sensor, final de carrera de rodillo, un inductivo, otro final de carrera de rodillo, un magnético, y van a determinada dirección. ¿A qué dirección va? A la que dijo el diagrama de direccionamiento o la tabla de direccionamiento. Por eso primero se hace el direccionamiento y luego se verifica que tenga el mismo nombre y que tenga la misma dirección conectada. O sea, todo tiene una correspondencia. Ahora, hay un detalle que quiero que observen. Este sensor que está aquí, el SA0 y el SB0, son sensores de rodillo finales de carrera, mecánicos, pero realmente son normalmente abiertos. Por norma tienen 1 y 4, de hecho ahí está, porque es conmutable. Ahora, si son abiertos, ¿por qué aquí en el dibujo se ven cerrados? Eso yo ya se los había explicado. Lo que pasa es que los cilindros físicamente empiezan atrás, significa que este sensor está activo, lo están pulsando. Por eso, SA0 aparece como si estuviera cerrado. Aparece como cerrado, pero es normalmente abierto. No está cerrado, está accionado, que es diferente. Este símbolo me está diciendo que alguien en este instante lo está accionando. Para que yo no me confunda con un cerrado, por eso tiene la numeración 1 y 4. Si yo tuviera 1 o 2, yo estaría viendo que este realmente sí es cerrado. Esto es el diagrama de eh, conexionado del PLC cuanto a las entradas. En cuanto a las salidas, tengo 3 electroválvulas. De aquí empiezo a explicar detalles de lo que he calificado. Errores que he calificado. No ponen numeración. La rúbrica claramente dice colocar los símbolos de los elementos de la entrada con su numeración bajo norma. Hay que poner etiquetas. ¿Qué elemento estoy conectando? Hay que poner la simbología correcta. Si es sensor, si es PNP, si es NPN, sus letras bajo norma, BN, BK, BU. De hecho, este es BK, me acabo de dar cuenta que lo copié y pegué y no tenía ese elemento, pero este es BK. Hay que conectar la alimentación del PLC 24 y 0, si no el PLC no enciende. Y las electroválvulas. Muchos dibujan la electroválvula, digo, ya he calificado 2 grupos, y me ponen aquí la especie como de mariposa, pero la ponen al aire, es decir, no hay nada que una esto, siempre hay una línea que la acciona, aquí está la línea, y no la dibujan, siempre hay un A1 y un A2, y generalmente lleva la diagonal porque es una cuestión eléctrica, una bobina es un rectángulo con una diagonal. Tengo 3 salidas. En este caso tomé la imagen del PLC Festo. Ustedes lo pudieron haber dibujado porque realmente el PLC Festo con AC PLC no corresponde, porque en AC PLC el PLC empieza con I0.0, pero de hecho en la rúbrica les puse la imagen del PLC para que sobre la imagen dibujaran al elemento, dibujaran a los elementos. Hago una pausa. ¿Dudas?
del diagrama de conexionado? No, el trabajo que pedí de funciones básicas, voy a darle escape. El trabajo de funciones básicas lo hicimos en clases, en videoconferencia, lo hice con ustedes y de hecho el video está en internet porque se los publiqué y el de funciones básicas era este, el de funciones básicas era este, tenía que haber quedado así. De hecho, la tarea únicamente era repetir lo que yo había explicado en una videoconferencia. La tarea de funciones básicas era un botón para identidad, un botón para negación, dos botones para la AND, dos botones para la OR, un botón abierto para el arranque y un botón de paro para el enclave, y estos dos pertenecían al enclave. En las salidas yo puse lámparas, pero en la tarea les pedí que una lámpara fuera de 110, entonces aquí había un relevador. Era el único cambio, que tenían que poner un relevador aquí, pero este diagrama se los di en clases y lo subí en internet. Este es el diagrama que pedía la tarea. Errores, aprovechando que ya alguien me preguntó y estoy colocando aquí. Quedamos, y lo expliqué muchas veces en clase, que la negación era por software. Se ponía negado aquí, no se ponía en el contacto. El contacto era normalmente abierto. La negación era dentro de la programación y califiqué muchos ejercicios donde lo pone encerrado. Aprovechando que tengo este diagrama, el botón de paro es, bueno, el botón de arranque, la patita va aquí. Estoy calificando muchos donde tienen así el diagrama y la patita la ponen aquí en el cable. Esto está mal. También estoy calificando algunos botones de paro que los ponen así. Este está mal. Yo pedí botón pulsador. Este es un botón pulsador. Este no es un botón pulsador. Este es un botón retentivo. Y eso lo expliqué en las primeras clases. Botones pulsadores abiertos, pulsadores cerrados, retentivos. Y dediqué una clase a explicar todos esos elementos. Entonces, hay muchos errores que están cometiendo en sus prácticas. Retomo donde íbamos. ¿Dudas de esta parte? Ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces, concluyendo, porque ya voy a hacer la solución teórica. El diagrama de conexionado es para que en un proyecto de automatización la gente sepa qué va a conectar en el PLC. Es decir, a ti te van a contratar para que tú programes un PLC, pero la gente que hace las conexiones muchas veces es técnico. Obviamente a la empresa le conviene más pagar a un ingeniero que programe, pero el tiempo del ingeniero lo tienen haciendo otras cosas, y al personal que le pagan menos lo ponen a cablear. Y esa persona tiene que cablear, pero él no sabe lo que está programado dentro del PLC, cómo tú consideraste sensores, botones, bobinas. Tú le tienes que entregar un diagrama, y ese diagrama simplemente él lo va a seguir. Él va a decir, bueno, agarro una línea de 24, pongo un cable, lo conecto a un botón, a la patita número 3 o al tornillo número 3, y voy a agarrar otro cable al tornillo número 4 del botón, y de ese tornillo número 4 lo voy a conectar a la I0, al tornillo de la I0 del PLC, y él se va a dedicar únicamente a conectar. ¿Por qué lo tiene que conectar así?
él no le va a interesar. Él solamente va a seguir un diagrama. Él solamente va a conectar el por qué. Eso lo determina el ingeniero. Si es abierto, si es cerrado, si es sensor, etcétera, ¿no? Y la programación la conoce la parte del ingeniero. Bueno, detengo la grabación. Recuerden que esto se nos cierra en algunos minutos y se nos va a cerrar, y no quiero que se nos cierre cuando estoy explicando el diagrama porque lo quiero hacer de corrido. Voy a detener la grabación porque voy a abordar otros puntos que ya no quiero que tenga la grabación. Nos quedan 5 minutos y simplemente